Fairview, Nuevo México, 18 de octubre de 2021. La mañana comenzó como cualquier otra para Thomas Gray. Profesor de ciencias en la escuela secundaria local, mantenía una rutina férrea: despertarse antes del amanecer, abrigarse bien, atarse las zapatillas y salir a correr. Conocía de memoria los caminos de tierra que serpenteaban por los alrededores de Fairview. Ese día, sin embargo, algo era distinto. El aire estaba más húmedo de lo normal, y una densa niebla cubría los cerros bajos como una sábana espesa y blanca. Mientras trotaba por la curva pronunciada que bordeaba el cañón seco de Piedra Blanca, algo en el borde del camino llamó su atención. Era un reflejo pequeño, intermitente, que rebotaba en la niebla. Fragmentos de vidrio. Redujo la velocidad. A unos pasos, notó un teléfono móvil destrozado y trozos de lo que parecía ser plástico de parachoques. Un par de metros más adelante, el terreno se desplomaba abruptamente en una garganta profunda. Thomas encendió la linterna del móvil y apuntó hacia abajo. Lo que vio hizo que se le helara la sangre. En el fondo de la hondonada, casi oculto entre los arbustos, se encontraba un vehículo volcado, un SUV gris claramente destrozado por el impacto. No se oía nada, salvo el viento bajo que movía las hojas secas. Con manos temblorosas marcó el 911. Los rescatistas llegaron en menos de media hora. Descendieron con arneses, revisaron la escena con profesionalismo y pronto confirmaron lo inevitable. Había una persona en el vehículo. Estaba sola y sin vida. El cinturón de seguridad estaba abrochado, las bolsas de aire no se habían activado y no se encontraron señales de frenado en el camino. La identificación recuperada del bolso indicaba su nombre: Laura Nielsen, de 31 años, profesora adjunta de psicología en la Universidad del Sureste. La noticia sacudió a Fairview. Laura no era una figura pública, pero sí alguien reconocida por su comunidad universitaria. Se había mudado recientemente con su prometido y nadie entendía qué podía haber salido mal. La versión oficial llegó rápido: pérdida de control en una curva peligrosa, agravada por condiciones de visibilidad reducida. Caso cerrado. Literalmente. En menos de 24 horas, el sheriff local archivó el informe. Un accidente trágico, sin más. Pero no todos estaban convencidos. Para el sheriff adjunto, la escena tenía una extraña limpieza. El vehículo estaba alineado con precisión al borde, como si hubiese seguido una trayectoria demasiado perfecta hacia el abismo. No había marcas caóticas, ni zigzagueos previos, solo una caída directa, como si alguien hubiera calculado el punto exacto. Sin embargo, sin testigos, sin grabaciones, sin huellas externas, nada podía sostener una sospecha. Todo indicaba una trágica coincidencia. El cuerpo fue trasladado al depósito forense y se inició el trámite para la cremación, por solicitud de su prometido. La comunidad lloró discretamente. Matthew Nielsen, padre de Laura, llegó desde Seattle una semana después. Asistió al memorial con expresión serena pero mirada alerta. No parecía un hombre dispuesto a aceptar explicaciones simples. Había algo en esa historia que le hacía ruido, una sensación fría en el pecho que no lo dejó volver a casa. Y, sin saberlo aún, esa intuición lo llevaría a descubrir un rompecabezas oculto bajo capas de rutina y miedo. Los registros oficiales mostraban una vida en calma, sin sobresaltos, sin enemigos declarados, sin huellas de conflicto. Laura Nielsen había llegado a Fairview apenas 4 meses antes de su muerte. Junto a su prometido Eric Richards, periodista digital con contrato fijo en un sitio de noticias local, alquilaron una casita de una sola planta en las afueras, con ventanas amplias que daban a una arboleda tranquila y una verja blanca recién pintada. A los ojos de los vecinos eran una pareja discreta, casi invisible, que saludaba al pasar pero rara vez iniciaba conversación. Ella era vista algunas mañanas saliendo temprano con una carpeta bajo el brazo y siempre en ropa sencilla, como si evitara llamar la atención. Él solía quedarse en casa escribiendo, apareciendo solo para sacar al perro o hacer compras mínimas. Los vecinos más cercanos la describían como amable pero reservada,
alguien que sonreía sin mostrar los dientes, alguien que inspiraba simpatía sin abrirse del todo, como si estuviera siempre en guardia. En la universidad, sus colegas confirmaban esa misma impresión. Laura era puntual, incluso obsesiva con los horarios, llegaba antes que nadie, evitaba cualquier reunión que no fuera estrictamente necesaria y rara vez participaba en las conversaciones. Del personal, sus clases eran estructuradas, rigurosas y enfocadas en psicología aplicada. Sus alumnos la admiraban por su claridad y respeto, aunque también notaban su distancia emocional, como si hubiera una pared invisible entre ella y el mundo. Uno de los profesores del mismo departamento recordaba un detalle peculiar. En una ocasión, Laura pidió cambiar su lugar de estacionamiento porque decía sentirse observada al salir por la noche. Otro comentó que nunca usaba la entrada principal. Siempre prefería el acceso trasero, menos transitado y con cámaras de seguridad. En su casa todos los accesos estaban reforzados, con cerraduras electrónicas, cámaras exteriores en los 4 costados y sensores de movimiento conectados a una alarma privada, un sistema poco común para una zona tan tranquila. Pero Eric lo justificaba como una precaución habitual, una vieja costumbre de Laura desde su época en Georgia. Nunca entraron en detalles. Tras el accidente, Eric parecía devastado. Su voz temblaba al hablar con la policía, evitaba cualquier aparición pública y rechazó las solicitudes de entrevista de varios medios. Fue él quien pidió que el cuerpo fuera cremado cuanto antes, por deseo de ella, y organizó un pequeño acto íntimo en el jardín trasero, sin discursos ni ceremonia. Cuando Matthew Nielsen, el padre de Laura, llegó a Fairview desde Seattle, Eric apenas lo saludó, no por falta de respeto, sino por una tristeza visible que lo tenía en otro mundo. Hablaba poco, comía apenas, dormía con las luces encendidas. Pero Matthew observaba con una mirada diferente. Había algo en ese hogar que no cuadraba, no solo por el silencio, ni por la ausencia de fotos familiares, sino por la sensación de encierro que impregnaba cada rincón, como si todo en esa casa hubiera sido construido no para vivir, sino para resistir un asedio invisible. Y aunque aún no lo sabía, esa inquietud sería la chispa que lo impulsaría a quedarse, a no aceptar la versión oficial y a buscar respuestas donde nadie más había querido mirar. Matthew Nielsen no era un hombre impulsivo. Había trabajado durante 30 años como ingeniero estructural y sabía reconocer cuando algo no encajaba en una construcción, y esa muerte, tan limpia, tan rápida y tan silenciosa, no encajaba. Por eso, tras el funeral, cuando la mayoría de los presentes se marcharon con lágrimas contenidas y promesas de seguir adelante, él se quedó en Fairview con una determinación muda. Cada día volvía a la casa de su hija, recorría las habitaciones, tocaba sus libros, encendía el hervidor de agua aunque no tenía sed, como si cada gesto cotidiano pudiera revelar una fisura en el relato oficial. Una tarde, al revisar el escritorio de Laura, encontró su laptop personal escondida dentro de una mochila vieja en la parte superior del armario, protegida por una clave que adivinó tras 3 intentos. La fecha de cumpleaños de su madre, fallecida. Hacía años. Dentro no había nada extraño a primera vista, solo carpetas con material académico, correos archivados, presentaciones para clases. Pero al explorar más a fondo, encontró una carpeta oculta con el nombre Arch 32 y protegida por contraseña. Contactó a un conocido experto en ciberseguridad en Seattle, quien, tras unas horas de trabajo remoto, logró desbloquear el acceso. Lo que encontró adentro cambió por completo su percepción de todo. Había más de 30 archivos PDF, correos escaneados, documentos oficiales, informes policiales, todos fechados entre 2018 y 2020, todos vinculados a denuncias realizadas por Laura cuando vivía en Georgia. El nombre que se repetía en cada declaración era Charles Manson, o simplemente Charlie, un antiguo compañero sentimental que, según los documentos, había comenzado como pareja y terminó convertido en una sombra permanente. Ella lo había denunciado por acoso, vigilancia, sabotaje e incluso intrusiones en su domicilio,
Había fotografías, registros de llamadas nocturnas, cartas con amenazas veladas, pero también respuestas frías de la policía local. Sin evidencia suficiente para proceder. Caso archivado por falta de pruebas. Una y otra vez el mismo patrón de desinterés institucional. Matthew sintió una mezcla de rabia y culpa. No sabía nada de ese pasado. No entendía por qué su hija nunca se lo había contado. Quizás por protegerlo. Quizás por temor a que él no le creyera. Lo único que sabía ahora era que había huido, que había cambiado de estado, de universidad, de vida, y que había construido una fortaleza de cámaras y cerraduras intentando escapar de un peligro real. Decidió llevar todo el material a la estación de policía de Fairview. Habló con un oficial de turno, explicó lo que había encontrado, mostró los documentos impresos, pero la respuesta fue tibia. Le dijeron que era información antigua, de otra jurisdicción, que el caso de Laura estaba cerrado como accidente, que lo lamentaban mucho pero no había causa probable para reabrir nada. Frustrado, Matthew no se detuvo. Sabía que necesitaba otra mirada, alguien que supiera leer más allá de los informes y los detalles técnicos. Por eso, tras investigar en línea y hacer algunas llamadas, dio con el nombre de Hayley Strom, ex consultora forense retirada de la Oficina Criminal del Estado, una mujer con reputación de ver lo que otros no ven. Se reunió con ella en una cafetería del centro, y tras escuchar la historia, Hayley aceptó analizar el vehículo de Laura, que todavía permanecía en el depósito municipal sin desmontar. Desde el primer vistazo notó detalles que otros habían ignorado. Pequeños arañazos bajo el chasis, remaches mal ajustados, un patrón irregular en los frenos. Algo no estaba bien, algo había sido manipulado, y aunque aún no podía probarlo, supo que esta no era una simple tragedia, sino la punta de algo mucho más oscuro. Hayley Strom trabajaba con una calma quirúrgica. Llevaba años entrenando su mirada para detectar inconsistencias invisibles al ojo común, y desde el momento en que abrió el expediente de Laura Nielsen, supo que no debía confiar en el dictamen oficial. El SUV aún estaba retenido en el depósito municipal, cubierto por una lona gris, y sin haber sido desmontado por completo. El primer paso fue solicitar acceso formal como consultora privada, una gestión que Matthew ya había iniciado, y una vez dentro, comenzó el análisis con una linterna de luz ultravioleta, un espejo telescópico y su cuaderno de campo. Detectó al instante un rastro anómalo en la parte inferior del vehículo, una línea cortada con precisión que serpenteaba justo por debajo del tanque del sistema hidráulico. El borde era limpio, sin señales de oxidación ni desgaste, lo cual indicaba una intervención reciente. Además, uno de los pernos del sistema de freno mostraba signos de haber sido aflojado y vuelto a ajustar. El metal tenía marcas frescas de herramienta, pero solo en una dirección. Como si alguien hubiera desmontado y luego tratado de ocultar la manipulación, Hayley tomó fotografías, midió los ángulos, anotó las observaciones con detalles meticulosos y comparó con el manual técnico del modelo. Las discrepancias eran claras. El corte no era producto de desgaste ni de accidente. Era deliberado, técnico y dirigido a fallar después de cierto tiempo o presión. Con esta información, Matthew redactó un informe con todos los hallazgos y lo presentó a la fiscalía local, esperando una reacción inmediata. Pero lo que recibió fue silencio. No hubo respuesta oficial, ni promesas de investigación, ni interés alguno por parte de las autoridades. Esa indiferencia se transformó en alerta cuando comenzaron a recibir correos electrónicos sin remitente claro, mensajes vacíos cuyo único contenido eran coordenadas geográficas. Las primeras llevaban a las afueras de Fairview, a un antiguo taller mecánico clausurado desde hacía años y conocido en el pasado como Miller Auto, cubierto de polvo, con ventanas rotas y maleza que se colaba por las rendijas del tejado. Matthew y Hayley entraron por una puerta trasera oxidada. El interior estaba abandonado, pero no del todo inerte. Había huellas recientes en el suelo, olor, aceite fresco y un escritorio cubierto con papeles viejos. En una de las fotos que colgaban de una pared agrietada, Matthew reconoció un rostro congelado en el tiempo.
Era Charlie, más joven, con otro nombre en el uniforme, pero con la misma expresión cerrada, distante, helada. Entendieron entonces que había estado viviendo bajo una identidad falsa, trabajando allí hasta poco antes de la muerte de Laura. Preguntaron en el vecindario, y algunos testigos confirmaron que lo vieron por última vez 3 días antes del accidente. Siempre solo, siempre de noche, sin hablar con nadie, cumpliendo con tareas sin horario fijo, una presencia muda y fantasma. Con la fotografía y los nuevos datos, Matthew acudió nuevamente a la comisaría con Hayley, pero para entonces Charlie ya no estaba. Su pista se desvaneció con la misma precisión con la que había sido planeada su desaparición. La policía tomó nota pero no actuó, y por primera vez desde que comenzó todo, Matthew sintió que la justicia no solo era ciega, sino también sorda. Hal Strom sabía que en los casos donde las pruebas materiales eran frágiles, las grabaciones digitales podían convertirse en testigos inquebrantables. Por eso solicitó acceso a los servidores de vigilancia del antiguo taller Miller Auto. A pesar de su clausura, el sistema de cámaras aún estaba parcialmente activo, gracias a una conexión satelital olvidada. Tras varios intentos y un rastreo manual de las fechas disponibles, encontró fragmentos de video correspondientes a la semana previa al accidente de Laura. Lo que vio en esas imágenes no fue concluyente en términos legales, pero sí devastador en el plano emocional. Un hombre de complexión similar a la de Charlie, trabajando de noche en un vehículo idéntico al SUV de Laura, mismo color, mismos parches de pintura en la puerta trasera. Él usaba guantes oscuros, herramientas propias de taller, y mantenía una actitud meticulosa. Cada movimiento parecía calculado, como si no estuviera reparando, sino ejecutando una coreografía premeditada. La fecha y hora coincidían con el último servicio que Laura había contratado antes de la supuesta falla. Hayley descargó los clips, los analizó fotograma por fotograma y luego los envió a un perito digital para limpieza de imagen. El rostro seguía borroso por la mala calidad del lente, pero la postura, los movimientos y los tiempos reforzaban su sospecha. No podía afirmarlo ante un juez, pero sí ante su conciencia. Ese hombre había saboteado el coche. Matthew, ante la falta de acción por parte de las autoridades, decidió avanzar por otro frente. Contactó con Eric Richards, el prometido de su hija, que hasta ese momento se había mantenido en un segundo plano, desgastado por la pérdida y reacio a hablar. Pero cuando vio las grabaciones, su rostro cambió, se quebró, y con voz temblorosa dijo que Laura había tenido miedo de que Charlie la encontrara incluso en Fairview, que había reforzado las cerraduras y desviado todas sus rutinas, pero que él no pensó que el peligro aún era real. Fue Eric quien ofreció publicar una investigación en el portal local donde trabajaba. Usó los documentos reunidos por Matthew, los informes de Hayley y los fragmentos de video para construir una cronología. La tituló Una muerte sin justicia, accidente o crimen ignorado, y en menos de 12 horas el artículo se viralizó, compartido por medios regionales y replicado por figuras públicas. De repente, lo que antes había sido considerado una tragedia privada se volvió una cuestión de interés público. Esa misma noche, mientras Matthew se preparaba para dormir, alguien llamó a su puerta sin hacer ruido. Abrió lentamente y no encontró a nadie, solo un sobre marrón apoyado contra el felpudo. Dentro había una memoria USB sin marcas ni etiquetas. Al insertarla en su computadora, descubrió una secuencia de video descargada directamente de las cámaras de seguridad del hogar de Laura, material que solo ella o su sistema podían haber generado. El contenido era inquietante. Una figura borrosa aparecía varias noches cerca del jardín, siempre en el mismo lugar, generando una inquietante sensación de vigilancia, siempre en el mismo ángulo, observando sin moverse, sin acercarse, sin hablar, pero con una constancia perturbadora. No se veía el rostro, pero la silueta, la altura y la rigidez del cuerpo eran inconfundibles. En uno de los últimos fotogramas del video entregado en la memoria USB, la figura encapuchada se inclinaba apenas hacia la ventana del dormitorio de Laura. No rompía cristales, ni forzaba cerraduras.
solo observaba con una quietud aterradora, como si estuviera observando algo que deseaba controlar o dominar. Haley. Strom capturó la imagen, la amplió, la comparó con registros anteriores, y aunque el rostro seguía oculto, el lenguaje corporal coincidía con las grabaciones del taller. Mismo peso en la pisada, misma rigidez en los hombros, misma forma de inclinar la cabeza. Esto ya no era una sospecha ni una hipótesis. Era un patrón de conducta que solo podía explicarse desde la obsesión y el acecho. Días después, mientras las autoridades seguían sin pronunciarse, una patrulla rural encontró por azar una mochila abandonada en los bosques que bordeaban Fairview. Estaba oculta bajo ramas secas, envuelta en una bolsa plástica, y en su interior había objetos inquietantes, artículos personales cuidadosamente guardados, elementos que sugerían una preparación meticulosa para algo oscuro, pero lo más perturbador era un cuaderno de notas, pequeño, de tapa dura, donde en la última página se leía una frase escrita con trazo firme: «Nada volverá a ser como antes». Esa frase cambió todo el enfoque. Las autoridades, presionadas por los medios, no pudieron seguir ignorando la evidencia. La fiscalía reabrió el caso y lo reclasificó como posible homicidio intencional. Se emitió una orden de captura contra Charles Manson, ahora considerado prófugo, y las cámaras de tráfico detectaron su vehículo cruzando la autopista 285 hacia el norte, cerca del límite estatal. Los patrulleros lo buscaron sin descanso durante horas, pero ya era tarde. Se había desvanecido entre las rutas secundarias, como si conociera cada desvío antes de que alguien lo alcanzara. La noticia estalló como una bomba en los medios nacionales. Los programas de la tarde hablaron de Laura como la mujer que intentó rehacer su vida y no pudo huir del pasado. Y las redes sociales se inundaron de mensajes exigiendo justicia. Sin embargo, la verdadera pesadilla apenas comenzaba, porque 2 semanas después, en otro condado al oeste, se reportó un nuevo accidente con características similares. Una mujer joven, sola en su vehículo, muerte súbita, sin marcas de frenado, sin testigos, y al revisar los restos del auto, el perito encontró el mismo tipo de manipulación en los frenos, mismo modelo de vehículo, mismo patrón de sabotaje. El miedo se transformó en alarma nacional. Los noticieros hablaban de un posible asesino serial. Expertos en conducta criminal empezaron a trazar conexiones entre denuncias olvidadas, talleres clandestinos y cambios de identidad. Pero la policía seguía sin encontrar a Charlie y Matthew. Mirando los retratos de su hija en la sala vacía, entendió que Laura no había sido la única, pero sí la primera en advertir el peligro. Una voz silenciada por sistemas que no quisieron escuchar hasta que fue demasiado tarde. Eric Richards renunció a su puesto en el portal de noticias el mismo día en que recibió una amenaza anónima por correo electrónico. Era un mensaje breve, sin firma, solo una frase que decía: «Si sigues escarbando, te vas a encontrar con lo mismo que ella». No había adjuntos, ni dirección IP rastreable, pero el tono era suficiente para quebrar su resistencia emocional. Recogió sus pertenencias en una caja pequeña, apagó el teléfono y dejó Fairview, sin decir adiós. Haley Strom también empezó a recibir señales de advertencia. Su correo profesional fue hackeado y varias carpetas privadas aparecieron alteradas. Incluso su información personal fue expuesta en un sitio de dudosa procedencia. Frecuentado por personas con antecedentes, la policía le recomendó que saliera del estado por un tiempo y ella obedeció, aunque le costara abandonar a Matthew, quien, a pesar del miedo y el desgaste, se negó a marcharse. Permaneció en la casa de su hija como un centinela, limpiando el porche cada mañana, manteniendo las luces encendidas por la noche, repasando una y otra vez los documentos del caso. En paralelo, la universidad donde Laura enseñaba organizó un acto conmemorativo en su honor. El auditorio se llenó de estudiantes, profesores y miembros de la comunidad. Algunos compartieron anécdotas sobre sus clases, recordaron su rigor, su claridad, su forma de mirar a los alumnos como si pudiera leer sus pensamientos. Una joven contó cómo Laura la ayudó a reconocer una relación tóxica con su pareja. Otro habló de cómo su curso de psicología aplicada
Le cambió la forma de interpretar la ansiedad y el miedo. Mientras en las pantallas se proyectaban fotos de su vida académica, Matthew observaba en silencio, con el corazón dividido entre el orgullo y la tristeza, porque en cada testimonio encontraba una confirmación más de que su hija había sobrevivido por años a la sombra de algo que nadie quiso ver. Mientras tanto, nuevas investigaciones periodísticas revelaron que Charlie Manson no solo había cambiado de nombre varias veces, sino también de estado y de especialidad laboral. Durante los últimos 5 años, había trabajado en al menos 6 talleres diferentes bajo identidades distintas, siempre en zonas periféricas, siempre en turnos nocturnos, y en cada lugar donde estuvo existía una denuncia vaga, un reporte aislado, una mujer con miedo pero ninguna conexión clara hasta ahora. Lo que antes eran hilos sueltos ahora tejían un patrón siniestro, uno que las autoridades jamás unieron por falta de colaboración interestatal y por negligencia. Con esta nueva información, los agentes federales se involucraron y extendieron la búsqueda a 3 estados vecinos. Se emitieron retratos hablados, se ofrecieron recompensas y se difundieron alertas en estaciones de servicio, moteles y paradas de camiones. Pero a pesar del despliegue, Charlie seguía sin dejar rastros, como si supiera cómo moverse en la sombra sin ser visto, y mientras una tercera víctima aparecía en circunstancias similares a las anteriores, la sociedad empezaba a despertar al horror acumulado, un horror que Laura había intentado dejar atrás, sin éxito. El 14 de enero de 2022, en un pequeño pueblo de Wyoming llamado Elkbridge, la policía local respondió a una denuncia por olores extraños provenientes de una cabaña abandonada en las afueras del bosque. Al ingresar, hallaron el cuerpo de un hombre cuya muerte, según los primeros informes, había ocurrido días antes, sin signos visibles de violencia. Sobre una mesa había un pasaporte a nombre de Louis Anton, una identidad que no figuraba en ninguna base de datos criminales, pero lo que más llamó la atención fue una fotografía colocada cuidadosamente junto al cuerpo. Una fotografía antigua, de Laura, acompañada de una frase ambigua que sugería un vínculo obsesivo. La escena fue tratada inicialmente como un suicidio por intoxicación con medicamentos, ya que se hallaron envases vacíos y una botella con restos de una sustancia sedante. Sin embargo, cuando los registros dactilares fueron enviados al Sistema Nacional, la confirmación llegó en menos de 24 horas. Se trataba de Charles Manson, el hombre buscado por 3 estados, el principal sospechoso del sabotaje al auto de Laura y de los otros 2 incidentes similares. La noticia fue transmitida por todos los canales nacionales como un cierre inesperado. La policía lo declaró oficialmente muerto y el caso cerrado. Pero para Matthew Nielsen, esa conclusión era demasiado conveniente, demasiada calma para tanto caos. Algo no cuadraba. Pidió una segunda autopsia independiente, argumentando inconsistencias en el informe forense, pero su solicitud fue denegada, sin explicación, lo que solo alimentó más su desconfianza. Hayley Strom, enterada de la noticia mientras seguía exiliada en Colorado, contactó a Matthew en secreto y le confesó que también dudaba del hallazgo. La escena era demasiado simbólica, demasiado perfecta, como si hubiera sido montada para transmitir un mensaje emocional más que para esconder un crimen. El tipo de veneno encontrado era fácil de conseguir, pero difícil de rastrear. Y la presencia del pasaporte y la foto sugería una teatralidad que no coincidía con el perfil frío y metódico de Charlie. Juntos, decidieron seguir investigando por su cuenta. Lejos de la atención mediática y de las autoridades que ya habían dado todo por terminado, comenzaron a revisar antiguos contactos, buscaron patrones en los movimientos anteriores del sospechoso y pronto dieron con una posibilidad inquietante. Charlie nunca actuaba del todo solo, siempre trabajaba en lugares donde nadie hacía demasiadas preguntas, donde el anonimato era la norma, y en cada ciudad por la que pasó existía al menos una persona que pudo haberlo ayudado a establecerse, a conseguir documentos falsos o simplemente a desaparecer. Hayley empezó a sospechar que alguien más estaba detrás de la puesta en escena de su muerte. Un cómplice, alguien con acceso a sedantes,
a documentos oficiales y con conocimiento suficiente para manipular una escena sin dejar errores, pero sin pruebas tangibles, toda teoría se desvanecía en el aire. La policía, tras declarar el caso cerrado, se negó a seguir colaborando. Y la historia de Laura Nielsen quedó sellada en archivos oficiales como caso resuelto, aunque para quienes la amaron, el silencio que vino después se sintió más falso que la paz prometida. Meses después de que se anunciara oficialmente la muerte de Charlie Manson, Matthew Nielsen decidió que el nombre de su hija no podía quedar reducido a una estadística ni a un caso más en la larga lista de víctimas, ignoradas por el sistema. Con el apoyo de antiguos colegas de Laura, exalumnos y voluntarios anónimos, fundó una organización sin fines de lucro llamada Punto de Quiebre, cuya misión era clara: ofrecer apoyo psicológico, legal y emocional a personas que sufrieran acoso persistente, crear líneas de emergencia, talleres de prevención y campañas educativas que rompieran el silencio alrededor del acecho. En pocas semanas, el proyecto creció como una llama que encuentra oxígeno. Universidades de todo el país se interesaron en replicar la iniciativa. Medios internacionales solicitaron entrevistas y fundaciones privadas ofrecieron fondos para expandir los programas. Lo que comenzó como un acto de duelo se transformó en una red de acción concreta. Matthew, sin embargo, seguía habitando dos realidades paralelas: una pública, donde hablaba con voz firme en conferencias sobre la invisibilidad del acoso y la urgencia de políticas de protección, y otra íntima, donde la casa de Laura permanecía intacta, como si ella fuese a volver en cualquier momento. Su cuarto seguía igual que el día en que murió, los libros alineados por tema, las notas adhesivas aún en el borde del espejo, el aroma tenue de su perfume impregnado en la ropa colgada. En el armario, el timbre de viento que había traído de Georgia seguía oscilando en el porche cada vez que soplaba la brisa. Nadie se atrevía a quitarlo. Para Matthew era como escuchar la voz de su hija diciéndole que aún estaba allí. Eric Richards, ya lejos del periodismo, se convirtió en colaborador silencioso del proyecto. Desde una pequeña oficina en Portland, escribía guías de seguridad digital y analizaba patrones de comportamiento entre casos similares. No volvió a hablar en público, pero su trabajo aportó estructuras clave para el funcionamiento interno de la fundación. Hayley Strom, por su parte, regresó a Fairview en silencio, sin anunciarse. Se instaló en una cabaña alquilada a las afueras y retomó su investigación de manera independiente. Con acceso limitado pero motivación intacta, cada tanto se reunía con Matthew para compartir hallazgos, hipótesis, nuevas líneas de tiempo. Ambos sabían que quizá jamás obtendrían una verdad definitiva, pero se negaban a abandonar la búsqueda. Mientras tanto, la universidad lanzó una campaña educativa inspirada en la vida y legado de Laura, con charlas abiertas, material audiovisual y una beca anual para estudiantes que investigaran la psicología del miedo y la resiliencia. Su historia, antes ignorada, ahora servía como herramienta de transformación, pero en el fondo, Matthew sentía que todo esfuerzo era un eco tardío, una respuesta que llegó después del golpe, y aunque su lucha ya había salvado otras vidas, la suya seguía marcada por la ausencia, por el silencio que dejaba cada rincón donde una vez su hija respiró, pensó y resistió. Un año exacto después de la muerte de Laura Nielsen, el Congreso del Estado de Nuevo México aprobó por mayoría una enmienda legislativa que obligaba a revisar exhaustivamente todas las muertes en carretera donde existiera un historial previo de acoso o amenazas documentadas. La ley fue nombrada oficialmente como Enmienda Nielsen, y los medios la celebraron como un triunfo tardío pero contundente en la lucha contra el acecho invisibilizado. Durante la ceremonia de firma, periodistas, activistas y funcionarios se dieron cita en el Capitolio Estatal. Entre los presentes estaban Matthew Nielsen, Hayley Strom y Eric Richards, sentados en primera fila, sin aplaudir, sin sonreír, con la seriedad de quienes han cruzado un infierno que nadie más entendió por completo. Matthew fue invitado a hablar y lo hizo sin notas, con la voz firme pero desgastada,
Comenzó diciendo que una ley no devuelve la vida, que una firma no borra el vacío, que el reconocimiento oficial es importante, pero insuficiente cuando llega después del dolor. Miró al público sin bajar la mirada y dijo la frase que quedó grabada en todos los titulares al día siguiente. Si esta ley hubiera existido antes, tal vez muchos finales hubieran sido distintos. En la sala reinó el silencio, no uno, de cortesía, sino de peso, como si cada persona comprendiera de golpe que la justicia, cuando llega tarde, no es justicia, sino apenas una disculpa elegante. Tras el acto, los tres salieron juntos por una puerta lateral, esquivando cámaras y micrófonos. Caminaron por la calle en silencio, sin rumbo fijo, compartiendo una tristeza que ya no pedía explicaciones, sino compañía. En la pared lateral de la sala donde se firmó la ley, alguien había colocado una placa conmemorativa con una cita tomada de uno de los textos académicos de Laura. El miedo no desaparece, se aprende a mirarlo de frente. Una frase que ella repetía en sus clases como mantra, como recordatorio de que la fortaleza no es ausencia de temor, sino la capacidad de enfrentarlo con conciencia. Esa misma tarde, Matthew volvió a la casa de su hija. Entró sin prender las luces, caminó hasta su cuarto, se sentó en el borde de la cama y se quedó allí en silencio durante más de una hora. Luego bajó al jardín y encendió una vela. En el porche, junto al timbre de viento, dejó que la brisa nocturna hiciera sonar los tubos metálicos como una melodía mínima y temblorosa. No dijo nada, no pidió nada, solo permaneció allí como cada noche, sin buscar consuelo, solo memoria. Hailey regresó a su cabaña, donde había comenzado a escribir un informe completo sobre el caso, no para publicarlo, sino para dejar constancia de todo lo que el expediente oficial omitía. Eric, desde su refugio, preparaba un curso online sobre seguridad emocional, en nombre de Laura, en nombre de todas, sabiendo que el miedo sigue existiendo, pero que al menos ahora alguien lo está mirando a los ojos. Gracias por ver esta historia. Explora complejos dilemas morales, el peso del pasado y las consecuencias de ocultar la verdad. Esta trama invita a reflexionar sobre el poder de la elección y la responsabilidad por nuestras acciones. Esta historia es una obra de ficción y no está basada en hechos reales ni en personajes reales. Su propósito es generar reflexión sobre cuestiones morales y éticas y no justificar ni aprobar las acciones de los personajes. No apoyamos ni justificamos las acciones del protagonista, en particular sus intentos de ocultar la verdad y evadir la responsabilidad. Al contrario, la historia muestra cómo las decisiones mal tomadas pueden tener consecuencias devastadoras y resalta la importancia de la honestidad, la responsabilidad y el arrepentimiento. Invitamos a los espectadores a no imitar ninguna acción destructiva o ilegal descrita en la historia. Si usted o alguien que conoce se encuentra en una situación moral o vital difícil, no dude en buscar ayuda de profesionales o de organizaciones de apoyo. Recuerde que la verdad y la responsabilidad siempre son la mejor elección.